Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 37 y 52 al 59. En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del primer libro de Crónicas y el responsorio es: bendito seas, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Tuyos es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y tu fortaleza. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta será
pues prácticamente la última lectura que tomaremos de los libros de Macabeos, y siguiendo el tema que escuchamos ayer de la rebelión por parte de Matatías, ahora tenemos otros personajes. Judas Macabeos, que es hijo de Matatías, y junto con sus hermanos pues continuaron la rebelión en contra del rey de Siria. Y ahora tenemos la celebración del triunfo de esta rebelión, que han alejado al rey de Siria y que ahora están por purificar el templo que fue profanado por el decreto del rey de Siria cuando instaló un altar encima del altar principal dentro del templo de Jerusalén. Esta renovación y esta purificación del templo aún se celebra hoy en día y es una de las fiestas, digamos, más nuevas en la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. Es la fiesta que hoy en día se le llama Hanukkah. Es la fiesta que celebra las luces, las lámparas que se instalaron cuando se reconsagró el templo, que fue prácticamente no solamente profanado, sino destruido por los sirios. Las puertas principales fueron destruidas. Sobre el altar se construyó otro altar hacia el dios griego Zeus, y el templo en realidad pues quedó destrozado. Así que Judas Macabeos, junto con sus hermanos, ahora que han logrado vencer al rey de Siria y lo han expulsado de su territorio, pues ahora van a reconsagrar el templo y regresarlo a la gloria previa. Destruyeron no solamente el templo, el altar al dios Zeus, sino también el altar sobre el cual se había construido el altar antiguo dentro del templo. También lo destruyeron porque lo interpretaron como una profanación. Así que ese antiguo altar también fue sacado y destruido, y se creó un altar nuevo como parte de esta reconsagración del templo en Jerusalén. Dice: en aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Monte Sión es el monte sobre el cual la ciudad de Jerusalén está construida, y dentro de Jerusalén pues está el templo, que es el centro, el ombligo del culto judío de aquel entonces. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Lo que mencioné antes de que el antiguo altar sobre el cual el rey de Siria construyó otro altar al dios Zeus, eso fue destruido, y un altar nuevo fue construido para purificar la gran profanación que se llevó a cabo. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos. Todos estos que mencionan son instrumentos musicales. Y precisamente en el aniversario del día de que los paganos lo habían profanado, esta inauguración y esta consagración del nuevo templo y del nuevo altar se lleva a cabo en el tercer aniversario después de que el rey Antíoco había profanado el templo de Jerusalén. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios. Estos holocaustos y sacrificios son holocaustos y sacrificios de animales, que hoy en el Evangelio también se hará referencias a ellos, y que es lo que Jesús está ahora también purificando el templo, puesto que la venta de los animales para los holocaustos y sacrificios
lo están haciendo dentro del área del templo que había sido reservada para los no judíos que venían a adorar al Dios de Israel, ¿no? Así que estos son holocaustos y sacrificios de animales que se ofrecían a Dios en alabanza y en reconciliación del pueblo con Dios. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos porque también las puertas habían quedado destruidas por los paganos, por los de Siria. Y las alas les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Así que, considerando que Jerusalén es la ciudad santa y el templo es el ombligo y el centro del culto judío, pues restaurar tanto el templo y también reconsagrar el altar principal, pues es algo no solamente impresionante, sino importantísimo para el culto judío, ¿no? Y si no apreciamos esto, pues no vamos a entender el por qué esta celebración se lleva a cabo y por qué aún hoy en día continúa entre los judíos de hoy esta festividad de 8 días que está muy cerca a la Navidad nuestra. Ellos le nombran Hanukkah o la festividad de las luces, las fiestas de las luces por los candelabros que se encendieron no solamente en el templo, sino también esos candelabros ahora en esta celebración de Hanukkah o la fiesta de las luces también han pasado al hogar de las familias judías. Así que la alegría es impresionante, la alegría de haber restaurado y reconsagrado el templo y el altar principal. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, nuevamente este Judas que se menciona es el hijo de Matatías, quien dio comienzo a esta rebelión en contra del rey sirio Antíoco Epífanes. Él y sus hermanos continuaron la rebelión y han llegado al triunfo al despojarse de la influencia del rey y ahora pues están en el proceso de reconstrucción y reconsagración. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Lo que dije antes, esta celebración aún hoy en día se celebra entre los judíos. Muy bien, esto para nosotros pues debe de ser también algo que nos motive a salvaguardar la dignidad y la integridad de nuestros templos, de nuestras iglesias, ¿no? De que el edificio, por más bello que sea, pues tiene importancia. Pero también no hemos de perder de vista que un templo, una iglesia, por más bello que sea, por más santo que sea ese lugar, pues está al servicio del pueblo, está al servicio de la comunidad. Y un pueblo que ha distorsionado esta jerarquía de valores y hace al edificio y hace al templo más importante que la comunidad que lo santifica, pues entonces esto es muy problemático, ¿no? Repito, hemos de honrar y respetar la integridad de los lugares santos y sagrados que tenemos en nuestra religión, pero nunca hemos de perder de vista que es la comunidad, la presencia de Dios, de la comunidad de los hijos e hijas de Dios que se reúnen en torno a Cristo, y ahí es donde Dios se hace presente. Ya Jesús, hablando acerca del sábado, nos dice que el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Pues igualmente podemos decir lo mismo en torno a las iglesias y al templo, o sea, a las estructuras, que los edificios y templos, por más sagrados que sean, están al servicio de la comunidad, que es la comunidad lo que los santifica. Y tristemente a veces
Yo creo que distorsionamos esta jerarquía de valores cuando le damos más importancia a la estructura, a la fisicalidad del templo y ponemos en un segundo plano la dignidad de los hijos e hijas de Dios, de la comunidad en torno a Cristo, donde Dios se hace presente. Así que lo que mencioné ayer, de que para nosotros como católicos, como cristianos, ya no hay una localidad explícita, ya no hay un templo donde Dios solamente reside, que es el centro y ombligo de nuestra religión. No es ni Israel, no es, aunque digamos que es Tierra Santa, ni tampoco Roma, donde reside el Papa, quien es nuestro líder de la Iglesia Católica, puesto que Dios está presente donde sus hijos e hijas en torno a Cristo nos reunimos, ahí Dios se hace presente. Y repito, esto no es, con esto no vamos a rechazar o decir que lugares santos y sagrados que tenemos en la iglesia no son importantes, pero no están por encima de la comunidad que en torno a Cristo se reúne, y es lo que santifica todo templo, todo lugar sagrado. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ya Jesús ha entrado a Jerusalén. Es curioso cómo esta escena de la purificación del templo que encontramos en los 4 evangelios es utilizada en formas diferentes en el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios. En los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, esta escena de la purificación del templo la tenemos hacia el fin de los evangelios, donde la identidad de Jesús como el Mesías se está desenvolviendo, y su identidad es expresada en su máximo hacia el fin del evangelio. Sin embargo, el evangelista Juan pone esta escena de la purificación del templo al principio del evangelio, porque el evangelista Juan tiene una intención muy diferente que los otros evangelistas. Juan quiere decirnos que la identidad de Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, desde el principio, puesto que desde el primer capítulo Juan nos habla de la preexistencia de Dios, de Jesús, como palabra de Dios en el cielo y por medio de quien toda la creación se llevó a cabo, ¿no? Así que desde el principio del Evangelio, el evangelista Juan nos dice claramente cuál es la identidad de Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, a diferencia de los otros 3 evangelios, que poco a poco se va revelando, se va manifestando su verdadera dignidad e identidad. Y aquí tenemos a Jesús en el Evangelio de Lucas finalmente en Jerusalén, y entra al templo y lo purifica. ¿Por qué Jesús lo purifica? Porque dentro del templo, que estaba compuesto por diferentes cortes, y por cortes me refiero a diferentes espacios que estaban designados para diferentes grupos de personas. El lugar más central dentro del templo era el altar de los inciensos, donde solamente los sacerdotes escogidos y en tiempo específico durante el año podían entrar para ofrecer estos sacrificios. Después había otras cortes, otros espacios que estaba limitado a diferentes grupos de personas. Y los más cercanos hacia el centro, pues están los hombres. Después están los círculos concéntricos se van extendiendo hacia afuera, y el último círculo concéntrico, el último espacio o corte del templo era donde se le permitía a los no judíos venir y alabar al Dios de Israel. Y es este espacio, la corte para los paganos que venían con devoción para adorar al Dios de Israel, el cual había sido tomado por los vendistas, por los que vendían los animales que se ofrecían en sacrificio dentro del altar. Y esto es lo que Jesús rechaza, puesto que
al permitir a los que vendían animales y a los cambistas hacer negocio en este espacio, pues habían dislocado a los no judíos y ya no podían entrar al templo para alabar al Dios de Israel. Y es esto lo que Jesús rechaza y por eso los expulsa. Ahora, Jesús no está rechazando la venta de animales ni a los cambistas que están cambiando la moneda del Imperio Romano a la moneda local de Israel que solamente se admitía en el templo. Todo esto eran cosas necesarias para el culto que se llevaba a cabo en el templo. Lo que Jesús está rechazando de que los líderes de la comunidad judía, los líderes que llevaban el control del templo, habían permitido que estos negocios, este trámite de compra de animales y de cambio de moneda, se llevara a cabo en la corte que estaba designada para los no judíos que vinieran a adorar a Dios, al Dios de Israel. Esto es lo que Jesús rechaza, ¿no? Y por eso dice, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Si quieren apreciar y entender lo que Jesús está haciendo, pues si alguna vez han ido a alguna peregrinación, por ejemplo, a Lourdes, a Fátima, o si han ido a Roma, ¿no? Y siempre hay negocio de artículos religiosos. Y los comerciantes de artículos religiosos tratan de acercarse lo más posible al lugar central de ese santuario. Y mientras más cerca esté el comerciante de artículos religiosos al santuario, al lugar sagrado o al lugar de peregrinación, pues los precios son más altos. Esto es muy común y se ve tanto en Lourdes, se ve también en Fátima, se ve en Roma, se ve también en Tierra Santa, ¿no? Así que los comerciantes buscan estar lo más cerca posible del lugar sagrado porque entonces los precios son más altos porque están simplemente más cercas al lugar sagrado. Y esto es controlado por los líderes, por aquellos que llevan el control del lugar sagrado, del lugar de peregrinación. Y es muy posible que reciban parte del negocio que los fieles, los creyentes que asisten a estos lugares religiosos hacen en cuestión de comercio en su peregrinación y en su presencia en esos lugares santos. Así que el hecho de que los líderes religiosos de la comunidad judía hayan permitido a los que vendían los animales para el sacrificio dentro del templo y a los cambistas, es muy posible de que ellos estuvieran recibiendo un porcentaje de las ventas. Repito, Jesús no está rechazando la venta de animales, puesto que esto es lo que se lleva a cabo en el templo, pero no debería llevarse a cabo en la corte que había sido designada para los no judíos que venían a dar culto al Dios de Israel. Esto es lo que Jesús rechaza. Si estos vendedores de animales y los cambistas estuvieran fuera del templo, fuera de la corte designada para los devotos, pues entonces Jesús no tuviera ninguna necesidad de purificar el templo, ¿no? Así que esto es parte del trasfondo, el por qué Jesús está actuando de esta manera. En el Evangelio de Marcos, esta escena es mucho más dramática. También en el Evangelio de Juan, como Jesús hace un tipo de chicote y empieza a expulsar a los que venden los animales y a voltearle las mesas a los cambistas, ¿no? Y es una imagen pues dramática que después intensifica la persecución de Jesús por parte de los líderes de la comunidad judía en Jerusalén, y esto es algo de lo que ahora se nos cuenta aquí hacia el fin de este evangelio muy corto. Dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo
Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo. Ya no simplemente es buscar ocasiones para culparlo, para condenarlo. No, ahora ya la intención es de matarlo. Pero mucha gente en Jerusalén, pues parece que estaban atentos a las palabras de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, y los líderes no se atrevían a hacer un movimiento en contra de él, puesto que la gente lo veía con respeto y esperaban de que en él y por medio de él algo de lo que se esperaba del reino se llevara a cabo, aunque fuera una malinterpretación de cómo Jesús se entiende a sí mismo. Así que en resumen, en este día, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, tenemos escenas de purificación tanto del templo como de los altares. En la primera lectura, por medio de la acción de Judas Macabeos y sus hermanos, después de que lograron triunfar sobre el rey de Siria que buscaba deshacer la religión y el culto judío para imponer una religión oficial del Estado. Y aquí tenemos a Jesús también purificando una área del templo, una área que estaba designada para los no judíos que vinieran a dar culto al Dios de Israel. Y estas dos escenas de purificaciones de un lugar sagrado, pues es algo digno de reconocer y apreciar para no perder de vista la integridad de los lugares en torno a los cuales nosotros como gente religiosas nos reunimos y lo que significa para nosotros. Pero no cabe duda que hay una actitud muy diferente en la cual nosotros como cristianos pues vemos y entendemos el lugar sagrado. En Jesús y por medio de su muerte, resurrección y ascensión a Dios Padre, se nos da de que la presencia de Dios ya no se limita, ya no reside en un lugar específico, sino que por medio del Espíritu Santo que congrega, que reúne a los hijos e hijas de Dios, ahora Dios se hace presente donde está la comunidad. Y aunque hemos de respetar y aunque hemos de honrar y mantener la integridad de nuestros lugares sagrados, pues no hemos de perder de vista la importancia de la comunidad misma, ¿no? Yo creo que este es algo digno de hacer resaltar en este día que celebramos estas dos lecturas, en la cual los temas de reconsagración están presentes tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Otro tema que el Evangelio de hoy hace resaltar pues es la parte del comercio o de la economía de los lugares sagrados, ¿no? Que fácilmente poco a poco podemos permitir que lo económico empiece a tomar más importancia que la devoción o que el porqué de X lugar sagrado o de peregrinaje ha sido construido, ¿no? Cuando la economía toma más importancia, pues entonces ya la estructura, el lugar toma más importancia que el pueblo mismo de Dios. Toma más importancia que la comunidad en torno a Cristo, quien se reúne en X templo o lugar sagrado, pues entonces es desplazado para darle más importancia a la estructura y al lugar mismo, ¿no? Y esto es algo que vemos, esta tensión entre la estructura y la comunidad. Y yo creo que tristemente a veces lo que vamos perdiendo pues es el sentido de la jerarquía y la prioridad de la comunidad sobre los edificios, sobre las estructuras, sobre los templos y santuarios que, repito, tienen que estar al servicio del pueblo de Dios.
Cuando nuestros templos, iglesias y santuarios se les ha dado prioridad sobre la comunidad, pues fácilmente se convierten en museos lindos, bellos, hermosos, pero dejan de tener vida dentro, dejan de tener la vida que la comunidad misma le da. Y tristemente, pues cuando la economía, cuando la arquitectura, cuando la belleza estética se pone por encima del pueblo de Dios, de la comunidad, a últimas, estas estructuras, estas iglesias, estos templos, estos santuarios, pues quedan como reliquias muertas, en las cuales no hay vida, porque la comunidad de Dios, los hijos e hijas de Dios, que santifica X edificio, X estructura, pues no está presente ahí, ¿no? Y esto tristemente lo vemos aún hoy en día en ciertos sectores de la iglesia. Así que estas lecturas de hoy y esta expresión de santificación del templo que encontramos en el Evangelio de hoy, pues nos debe de recordar cuál es la relación entre templo, entre iglesia, entre santuario y el pueblo de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.